Bueno, amados Ajín, Shalom Ubrahot, Laila Top, buenas noches. Miren, amados, hoy vamos a estudiar. Este es un tema porque alguien, pues ciertamente ha hecho algunas preguntas. Yo iba a dar un tema y es la segunda parte de este tema. Este tema se llama, eh, como tal, el que yo iba a dar es la segunda parte. Primero vamos a ver esta parte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Amén. ¿Qué hay después de la muerte? Y la segunda parte es volviendo a vivir. Es un tema para reflexionar. Hoy vamos a ver la primera parte. Como me hicieron algunas preguntas, creo que vamos a detenernos a reflexionar. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué dice la escritura? Nosotros no tratamos de decir algo que no venga en el Tanaj. ¿Amén? O sea que corroborar o decir, afirmar, mejor dicho, afirmar algo que no venga en la Torah o en el Tanaj. Vamos a decir lo que viene en el Tanaj. Amén. No voy a decir aquí que, no sé, que alguien se fue al cielo y regresó y muchas cosas así. Amén. Más bien vamos a reflexionar qué dice la escritura, porque eso es lo que debemos de hacer. Y para que cada uno de nosotros tengamos esperanza de que ciertamente llegan días difíciles y vienen cosas muy fuertes y que estemos muy conscientes que nuestra vida no se termina aquí. Todos lo sabemos. Es como si hoy estamos en una vida en la cual tú y yo estamos siendo probados. Aquí es donde decidimos si servimos, si amamos, si obedecemos al Todopoderoso para pasar a las moradas eternas. Así está escrito. Amén. Pues vamos a hacer tefilá. Vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua Mashiach. Toda Rabá, porque eres bueno y tu compasión es grande. Gracias te damos por este momento. Ciertamente tú lo sabes todo y no hay nada oculto para ti. Mas nosotros somos humanos y tú sabes qué es lo que nos haces conocer y qué es lo que no quieres que sepamos, Abba. Por lo tanto, nosotros lo que anhelamos es que nuestra alma constantemente sea redarguida para obedecer tus mandamientos, para estar en comunión contigo, para vivir en Kedushá, en la santidad, que eso es lo importante, más que todo. Pero hoy vamos a reflexionar sobre este tema. Danos dirección, por favor. Por favor, Abba Kadosh, seas tú el que nos abras el entendimiento. Y cada palabra que reflexionemos, que la podamos comprender, Abba, que la podamos entender. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, todo espíritu inmundo lo echamos fuera. Tzame po sheidim, beshen gadol Yahshua Mashiach. Te pedimos, por favor, que nos des dirección en este momento y decimos, Shema Israel, amados Sajín, le escucha Israel, oye Israel, amén. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach, toda Rabá Abacadosh, amén, amén. Aleluya. Pues vamos a estudiar y al último, con la ayuda de nuestro Elohim, ponemos una exaltación que también estoy pensando en hacer un tema muy bonito que se habla de ir a Jerusalén, ¿verdad? Que el Eterno, en su inmensa bondad, lo haga pronto en nuestros días, que es una promesa que Él nos llevaría a Jerusalén. Pero, ¿qué sucedió antes de que, qué sucederá o qué tenemos que hacer antes que pase eso? Bueno, lo estudiaremos muy pronto, amados Ajín. Vamos a empezar esta enseñanza aquí. Vamos a ver, bendito eres Abacadosh. Miren, este es un tema que está basado en varias partes en el Tanaj, pero hoy vamos a ver nada más lo que viene sobre Lázaro, ¿verdad? Lázaro murió y alguien preguntó, oiga, y si Lázaro murió y no dijo nada de lo que vivió él, 4 días estuvo y no dijo nada, entonces no hay nada después de la muerte. ¿Por qué no dijo nada? O el ladrón que estaba al lado de Mashiach, que Yahshua le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es algo muy importante, amados. En fin, yo sé que hay mucha tradición,
muchas religiones dicen varias cosas, pero creo que lo mejor es que estudiemos lo que está escrito aquí. Amén. Vamos, por favor, a Juan, Yohanan 11:1. Yohanan 11:1. Y les pido, por favor, amados ajín, yo sé que les gusta comentar y quieren interactuar, hablar en el chat, pero creo que lo mejor es poner atención. Si tuvieras alguna pregunta, alguna duda o algo que a lo mejor tú sepas y yo no lo sé, ¿verdad? Están los teléfonos y con mucho gusto yo te escucho. Si quieres decir algo, mucho gusto te escucharé. Así lo hemos hecho con los amados hermanos que nos han hablado y así aprendemos todos, amén. Entonces, en el chat también les pido por favor que no se vayan a insultar en el chat, no estén discutiendo, porque no quiero que seamos tropiezo, ni para judíos ni para gentiles. A veces algunos dicen unas groserías o dicen cosas no correctas. No te pongas en vergüenza, por favor, porque los que ven están viendo qué clase de hermano eres. O ajot. No hagas eso. Sé respetuoso. Que Yahweh te bendiga mucho. Porque lo que hagas, o exaltas a Elohim o vituperas su nombre. Recuerda eso. Amén. Entonces, si hay algo, puedes hablarnos sin ningún problema. Que el Eterno te bendiga mucho. Vamos, por favor, a Yohanan 11:1. Juan 11, verso 1. Dice así, este es el relato de lo que pasó Lázaro. Por lo tanto, lo voy a ir leyendo. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume y le ungió y le ungió los pies con sus cabellos. La mujer que fue juzgada, sí, cuando se acuerdan que el fariseo dijo, si este fuera profeta, supiera que esta mujer es pecadora. Pero mira, era una mujer que se había convertido y que amaba al Todopoderoso, amaba al Eterno. O sea que aquí da testimonio Mashiach, que amaba a Lázaro, a Marta y a Miriam. Y miren, era la mujer que se le consideraba pecadora y mal. Así también a ti se te consideraba, a mí también, pecador, malo, perverso. A lo mejor nadie quería nada contigo, pero Elohim te rescató, transformó tu vida para que se exalte el nombre del Todopoderoso. Que lo que es imposible para el mundo, que los psicólogos no pudieron, no te pudieron aconsejar, no pudieron cambiar, a lo mejor un psiquiatra tampoco pudo hacer nada, Elohim cambió tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Yahweh lo hizo. Y mira, aquí estamos contentos, benditos el Todopoderoso. El 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua, Adón, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Yahshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para el esplendor de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Y amaba a Yahshua, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Se dan cuenta? Después veremos el relato de lo que hizo la mujer que le enjugó los pies con sus cabellos y está hablando de ellas, ¿verdad? Pero miren, dice así, el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez le dijeron los discípulos, Rabí, ahora, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondiendo Yahshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo, dice, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dice, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Adón, si duerme, sanará. O sea que si duerme va a sanar.
Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yahshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos, dice, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, dice, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yahshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los Yehudim habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su, dice, por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yahshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Adón, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yahshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los Yehudim que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Miriam se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yahshua, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Maestro, Adón, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yahshua, entonces, al verla llorando y a los Yehudim que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Adón, ven y ve. Yahshua lloró. Es el verso más corto que puedes encontrar en el Tanaj. Yahshua lloró, lloró, amados aquí. Y ciertamente amaba mucho a Lázaro, pero creo que habrá llorado porque amaba a Lázaro o lo que ocasiona lo que la muerte, ¿verdad? Pero dijeron entonces los Yehudim, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea que ellos decían, ¿acaso no pudo evitar que él no muriera? O sea que estaban dando por hecho que ya no había nada más que hacer, porque Yahshua HaMashiach sanaba, pero ahorita él ya había muerto, ya no hay solución. Yahshua dice, Yahshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Yahshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás el esplendor de Elohim? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Yahshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yahshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Después ustedes pueden ver adelantito en el capítulo 12
que también buscaban después matar a Lázaro. Resucitó, pero después buscaban matar a Mashiach, ciertamente, pero también buscaban a Lázaro. Eso después lo vamos a ver porque es muy importante. Ciertamente uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Murió Lázaro? Resucitó Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro después de que murió? ¿Dónde estaban esos 4 días? Muchos podemos comentar, hablar, o quizás tú has escuchado de personas enfermas que estuvieron a punto de morir o que estuvieron en coma, que estuvieron en un sueño profundo. Y algunos sí pensaban, algunos escuchaban la voz, porque no están muertos en sí, están en coma, de los demás. O algunos de nosotros que estuvimos a punto de morir. Cuando yo estudié esto, para mí fue sorprendente porque me llevó a reflexionar, me llevó mucho a reflexionar. Dije, bueno, Lázaro murió, él ya había sentido el dolor de dejar este cuerpo, ya había enfermado, había pasado sus dolores, había muerto, ahorita estaba descansando, vamos a ponerlo así, ahorita vamos a ver varios puntos, estaba descansando en Shalom, descansando, de repente escucho una voz, levántate, levántate. ¿Qué sería mejor? Que hubiera estado ahí descansando o que volviera otra vez a la vida, pero esta vez, volviendo a la vida, tendría muchas luchas, muchos sufrimientos, muchos. El primero es que querían matarlo, querían asesinarlo y no lo dejaban tranquilo. Entonces, cuando uno entiende que no es fácil padecer, enfermar y dejar esta vida, es sufrimiento. Los amados hermanos que que han partido, me ha tocado hablar con ellos y puedo decir así, prácticamente unas horas antes, y, y me doy cuenta cómo está su pensamiento cuando nos hablan y en qué están pensando, ¿verdad? Bueno, Lázaro se cree que murió de vejez, después de lo que perseguían, él enseñó. Algunos, la tradición dice que inclusive levantó Ejilot, la tradición dice muchas cosas, no están escritas aquí, pero él siguió ministrando, porque aquí sí está escrito, que siguió ministrando y que lo perseguían, amén. Pero vamos a ver Eclesiastés, Coelet 9:5. No podemos olvidar lo que está aquí. Coelet, Eclesiastés 9:5, porque son los fundamentos que siempre se dan que hay después de la muerte. Entonces vamos a ver si concuerda con lo que dijo Joshua. Vamos a ver. 9:5, Eclesiastés 9:5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. Escuchen lo que dice, no tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. Amén. Bajo del sol. Eso es muy importante que entendamos. Aquí en la tierra ya no tendrán parte. Eso es lo que está diciendo aquí. Seguimos ahí. A ver, seguiré. A ver, en el 9, leímos al 6, en el 10. El 10 dice así, 9:10 de Eclesiastés, Coelet en hebreo. eh, Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya, todo hoy lo que hacemos repercute ciertamente. Hoy podemos guardar los mandamientos y tu vida y mi vida, hacerla crecer en lo espiritual. Ya después de esto, ya no. Aquí hay oportunidad de decidir a dónde vas, a dónde quieres estar. Amén. Vamos al Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146, verso 4. No quiero dejar pasar por alto estos versos porque vamos a ir viendo otros versos más. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora vamos a ver un pasaje más y que ustedes lo saben. Miren, Yahshua HaMashiach explicó sobre rico Lázaro, pero hay varios versos. Entonces no quiero dejar pasar por alto esos versos que siempre se dan para analizarlos. ¿Okay? Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Trataré de avanzar un poco rápido para que lo leamos. Amén. Porque dice la escritura que los muertos nada saben. Sin embargo, Yahshua está dando una enseñanza aquí que es muy controversial. Que algunos dicen que nada más es como una parábola, como un cuento, dicen, un cuento, algo simbólico, pero no es así. Pero al decir esto, Yahshua HaMashiach, claro está que en ese entonces se creía esto y hasta el día de hoy se cree, se creía y se creía. Y los discípulos también creían esto. Entonces, si lo dijo así, es para que tuvieran esperanza los justos y para que los impíos entendieran que después de esto va a venir un juicio. Pero bueno, vamos a leerlo y ahorita vamos a ir viendo y vamos a seguir viendo más versos. Dice Lucas 16, verso 18. A ver, Lucas 16, 19, perdónenme. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado al seno de Abraham, ¿por qué dijo esto Yahshua HaMashiach? Se creía en ese entonces. Nunca reprobó, nunca dijo, no es cierto, eso es una mentira, es un cuento, es un mito, ni nada. Eso tú lo puedes encontrar hasta el día de hoy, amados Ajín, en la tradición de nuestro pueblo, hasta el día de hoy. Y ahorita lo vamos a ir viendo dónde viene en la escritura, hasta el día de hoy. Entonces, no lo reprobó, no dijo otra cosa, no habló mal, así como ustedes creen esto. No, 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 no. Él dijo claramente así, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Entiendo que muchas religiones dicen que una vez que uno muere, ya duerme, ya no pasa nada, ya dejan de existir. Pero Yahshua no dio esa enseñanza, entiendan. Yo sé que atrás dice que las personas cuando mueren ya no tienen conciencia, ya no saben nada de lo que está aquí en la tierra, aquí en la tierra. No, no entienden ya no tienen parte aquí en la tierra. ¿Amén? Eso es lo que dice. Pero aquí Yahshua HaMashiach lo explica claramente. Es cierto, no tienen parte aquí en la tierra. Tanto que aquí lo explica de esta forma. Mire. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Les vuelvo a repetir, Yahshua Mashiach no se va a prestar a algo como para confundir o una mentira o algo así. Es muy delicado. El Eterno nos está mostrando esto para que cada uno de nosotros tengamos temor de lo que hacemos. Si tú crees o no crees, yo solamente te digo una cosa, ten temor de Elohim, porque Elohim juzgará a todos y nadie se escapará del juicio de Elohim. Eso es claro. Dice el 24. Entonces, él, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice que era Abraham, vamos a ponerlo así, que él era el encargado de ese lugar. Hoy la religión tradicional han copiado esto y ahora dicen que el que tiene las llaves es Pedro, ¿va? Pedro tiene las llaves, no sé, bueno, pero aquí dice Abraham. Y ahorita vamos a ver qué dice Yahshua hablando de esto en otras partes. Amén. No nada más aquí. Esto como tal
lo está diciendo Yahshua como una enseñanza de lo que él está explicando y lo que cree ciertamente. Y en otra parte explica también parte de esto. Y ahorita vamos a ver. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces estamos viendo que Yahshua HaMashiach es el que está relatando eso. Te voy a poner un ejemplo. Si él mismo te lo está relatando, ¿tú qué dirías? ¿Qué cuento es ese? Como que, ¿qué me quieres decir? Es un cuento, una historia. Ya crees como los demás, porque en ese entonces se creía eso, del seno de Abraham. Hasta el día de hoy, la tradición del paraíso, se creía eso. Entonces, le dirían a Yahshua hoy que enseñara esto a los demás. ¿Tú también crees en los demás de las religiones? Le dirían así, le contestarían a Mashiach. ¿Qué es eso? ¿Quién explicaría algo así? Si tú dijeras a una persona, quisieras explicar a una persona, miren, obedece, porque después de esto te encontrarás con el Eterno y Él te juzgará. Si estás mal, sufrirás. Entonces clamarás, pero ya no habrá más. Y alguien te va a decir, de los que hoy dicen, estás loco. ¿Qué tipo de reflexión estás haciendo? Estás mal de la cabeza, todos desaparecen y ya. Pero no le pueden decir eso a Yahshua Mashiach que está explicando esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo dijo? No lo dije yo, lo dice Yahshua Mashiach. Aquí no le contestó ni uno. ¿Qué estás diciendo? Estás mal, eso no existe. Nadie dijo eso. Yahshua Mashiach lo está explicando, amados. Y hoy en día, si alguien dijere, están locos los que piensan que va a haber un juicio después, o los que piensan que van a ir al seno de Abraham, están mal, pues entonces podrán inventar que a lo mejor esto fue añadido, que hay que arrancar la hoja, que es una tradición que fue agregada, pero ahorita vamos a ver lo que dice Yahshua en otra parte. Dice el 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, dice, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, contradice esta enseñanza a lo que dice Coelet, que los muertos nada saben, debajo del sol, aquí ya no tienen nada. No contradice, porque efectivamente los muertos ya no tienen parte aquí, en la tierra, es lo que está diciendo. El único que puede hacer las cosas es Elohim. Pero más allá también la escritura. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo Yahshua que el hombre está diciendo que Lázaro resucite y que cuente todo lo que está lo que está pasando aquí, que hay juicio, que vaya y que le diga que yo estoy en tormento. Pero él dijo, no. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le he permitido a la persona, ya murió, ya no. No dijo, sí, que vaya, no. Inclusive, cuando resucitara, no les permitido, y ahorita lo vamos a ver, no les permitido. Entonces, dice, ¿quieren saber? Ahí están Moshe, la Torah y los profetas. A ellos escúchenos. Porque aunque un muerto resucite, no creen. A mí me tocó estar en un hospital con cáncer, enfermo, y les hablé a las personas en las camas, 1, 2, 3. ¿Me creían? No. El Eterno te va a bendecir, el Eterno te puede sanar. No creían. El Eterno bendito su nombre, me sanó. Me ha bendecido gracias al Eterno con familia, cuando no tenía yo hijos. Les hablo a las personas, ¿me creen? Tan loco, tan loco este. Con los doctores, ellos ven mi expediente y ven que efectivamente renuncié a las quimioterapias, lo ven. Y dice, ¿usted estaba en quimioterapia? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué abandonó las quimioterapias? Bueno, un día, pues yo creo, le digo, yo creo en la Biblia, le empecé a hablar de la Biblia, y ya sabes cómo hacen los doctores, les empiezan a hablar de la Biblia y hasta voltean para allá, así como casi se quieren reír. Le digo, miren, pero yo un día entrando al baño, como siempre, toqué estos tumores grandes que tenía yo en mi cuerpo y ya habían desaparecido.
y desaparecieron, quedó como ceniza. Y pensaba yo explicar así. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, entonces, ¿cuándo viene usted a su consulta? Y así como que, sí, este señor está loco. Así, así nos toman. Si algo que es claro, que hasta lo ven en expedientes y lo ven lo que sucedió, no creen. Si un muerto resucita, estás loco, ¿cómo crees? Tú no estabas muerto. A lo mejor estabas en coma y volviste. Sí, es posible, o sea, que las personas no entienden. El único que puede hacernos entender es Mashiach. Es Mashiach. Es el único. Nadie más. Que no nos sentamos tristes. Porque yo sí llegué a ponerme triste cuando las personas les hablaba a uno, no creen. Digo, Padre bendito, aún con todo, inclusive familiares muy cercanos. ¿Y sabes qué decían? No, es que como estuvo en el hospital, allí lo sanaron. Eso fue el medicamento. Así es. Me voy a poner triste y a llorar y desesperarme. No, amados. Yo entendí claramente que no soy yo, sino solamente lo que el Eterno hace es porque en un futuro, como él dice, nadie podrá hablar nada en contra de Elohim, todos callarán la boca. Les ha dado evidencias claras a este mundo. Ha cambiado tu vida, ha cambiado mi vida, ha hecho infinidad de milagros en tu vida y en mi vida. Pero la gente no cree. Ni modo. Entonces, entendemos aquí que Yahshua HaMashiach está dándole ejemplo y dice claramente que no se le permite a Lázaro venir a esta tierra a decir lo que está allá. No se le permite porque está escrito. No tienen parte ya. Se acabó. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, porque también está aquí. Y tenemos que ver todas estas partes de las cuales fueron escritas. Y yo solamente voy a leerlos, amados en amén. Y si tú tienes alguna otra idea o piensas diferente, pues que no te bendiga mucho. No, no voy a discutir contigo, ni pelear, ni nada, porque amamos a Elohim y queremos entender que la palabra es verdad. Dice así, 9:27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Contradice a lo que dijo Yahshua en el rico y Lázaro? No, no contradice. No contradice, podemos decir que hasta el que escribió Hebreos está basando a eso, porque Yahshua dijo eso, por aquí murió y el juicio y uno en el seno de Abraham. Y podemos decir que ellos lo escribieron, fue después, lo escribieron creyendo en lo que dijo Yahshua HaMashiach. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Ahora, el seno de Abraham, en el griego, colpos, colpos, que quiere decir seno, regazo, es un lugar de descanso. Y algunos lo traducen como paraíso. Que paraíso también quiere decir es un lugar de deleites, delicias. No necesariamente te imagines un paraíso, árboles y pasto y algo físico. Es un lugar de delicias, deleites. Y aquí voy a poner, a ver, permítame, antes que se me olvide. Nadie puede ver. Bueno, ahora sí. Entonces es un lugar de delicias. Así también el seno de Abraham era un lugar de descanso, delicias. Que Yahshua Mashiach está diciendo. Vamos a ir avanzando. Entonces, Abraham dice, Yahshua, que en el seno de Abraham, él es el que daba la bienvenida. Estaba allí. Dices, es una leyenda, es tradición, porque el pueblo también lo cree, amados aquí. La tradición también lo cree. Me sorprende cuando vemos que Yahshua HaMashiach lo dice. Miren, vamos a ir leyendo otras citas. Mateo 22, Mateo 22, Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Yahshua HaMashiach trató de explicar qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Yahshua HaMashiach nos está dando enseñanzas para que lo podamos entender. Quizás no nos pudo decir exactamente las cosas, pero está dando esas enseñanzas para que lo comprendamos y nos preparemos, amados aquí. Dice así, 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moshe dijo,
si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Entonces los fariseos no creían en la resurrección, amén. Ellos no creían, ellos creen que mueren y ya deja de existir la persona y ya no va a haber resurrección. Se acabó. Eso es lo que creen. De hecho, los saduceos creían que aquí era el pago para los justos y el pago era una vida cómoda, con lujos, con dinero. Los saduceos en ese entonces eran muy ricos y tú puedes ver que hicieron mucho negocio en el templo. Pero bueno, 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Yahshua, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los malachim de Elohim en los Shamaim. Entonces, ahora, para empezar, ¿hay vida después de la muerte? Sí, aquí está claro. Ahora, a entender es después de la resurrección o también antes de que se culmine todo, pero de una u otra forma es claro que cuando tú mueras, así sea que después de morir estemos en un lugar o así el Eterno nos resucite y Él nos lleve con Él, como está escrito, habrá vida, seguirá la vida. No dejaremos de existir o que el cuerpo ya deja así, no. Aquí claramente lo dice. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob? Dice, Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces dice, Elohim dijo esto, dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿O no lo dijo así? Entonces está diciendo como una pregunta, así lo dijo. Entonces dice, Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces está diciendo, si Elohim dijo, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, cualquiera le va a decir, de los que murieron, de los que están muertos, de los que ya dejaron de vivir. No, dice Yahshua, si dijo Elohim de Abraham en presente, es porque es un Elohim de vivos. Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué Dios cita Yahshua habiendo muchas en los profetas? En los profetas hay muchas citas después de que una persona muere y bueno, hay muchas enseñanzas en los profetas, en los salmos, de la resurrección. ¿Por qué dio esa cita? La dio porque los saduceos solamente ellos aceptaban la autoridad de la Torah, no de los profetas, ni de los salmos, ni de nada, de la Torah. Entonces Yahshua HaMashiach tomó un verso de la Torah. ¿No está escrito? Yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y Elohim no es un Elohim de muertos, no que aún perecieron, sino de los que viven. Entonces dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, de que viven y también se entiende de que sí hay resurrección. Entonces los fariseos no supieron qué decir, no supieron qué decir, porque les habló no con los profetas, no con los salmos, sino con lo que ellos tomaban como autoridad, que es la Torah. Ahora, vamos a otra cita. Dice, leíamos que en el seno de Abraham, el encargado es Abraham, el que lo recibe. ¿Desde dónde dice eso? Eso es tradición, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Mateo 8, Mateo, Matillahu 8, verso 11. Mateo 8, 11. Trataré de dar versos de la Biblia solamente. No quiero decir otras cosas más que aquí. Y si digo algunas otras cosas de lo que piensa nuestro pueblo, les diré, miren, así dice la tradición, amén. Dice así Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Shamaim. Entonces, ¿a dónde vendrán? Dice con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los Shamaim. Entonces, sí, el que lo recibe es Abraham, ¿verdad? Abraham, ahí está. Entonces dice Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los Shamaim.
Entonces, va de acuerdo con lo que dice que en el seno de Abraham, así le llama seno de Abraham. Entonces, Yahshua volvió a decir aquí, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los Shemaim. Y podemos decir, antes de Abraham había un justo, Noé, y no dice, y con Noé, sino con Abraham, porque Yahweh, nuestro Elohim, hizo un pacto con Abraham. Y ya después estudiaremos un poco más sobre esto. Entonces, Lázaro aquí dice que recibió un lugar de honor. En el seno de Abraham era un lugar de honor, un lugar de consuelo, un lugar de delicias y un paraíso, ¿verdad? Entonces, podemos ver si Lázaro vio algo o no vio algo. Porque ahora vamos a hablar del otro Lázaro, del Lázaro que murió y que resucitó. Lázaro murió, ¿vio algo? La pregunta es, ¿vio algo? Y la respuesta que a veces decimos, si hubiera visto algo, sabido algo, cuando murió, él debió haber contado. Como muchos hoy dicen que murieron y vieron el infierno, otros vieron el cielo, otros murieron, estuvieron en tal lugar, y usted cree que y dan testimonio de que estuvieron en el infierno, que estuvieron en el cielo. Y la pregunta es, ¿por qué Lázaro no dijo todo eso? ¿Verdad? Si hay vida, cuando una persona muere y luego se va, y luego Lázaro que resucitó, porque así estuvo 4 días, ¿por qué no habló nada de eso? Eso es lo que dicen. Entonces esa base es decir, ¿ya vieron? Dejó de existir nada más y ya, no hay nada. Nosotros tenemos razón, dice, no hay nada después. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué Lázaro, al resucitar, si vio o no vio, qué sucedió? Hasta parece refrán, ¿verdad? Bueno, hasta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué dice Shaul. Recuerda, allí en el Tanaj, Yahshua HaMashiach creía en un paraíso. Un paraíso. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Y después vamos a ver también eso. Le dijo al ladrón de al lado. Pero aquí dice que Lázaro se fue al paraíso. Y que rico y Lázaro fue al paraíso. Seno de Abraham. Habla de que estarán con Abraham del norte, del sur, del oeste, del oeste. Entonces vendrán, se sentarán con Abraham. Y vamos a ver qué piensan los discípulos. Vamos a 2 de Corintios 12, verso 1. Porque estas cosas que vienen en la escritura, muchas religiones hoy no pueden decir esto, ni pueden enseñar a los demás con estos versos, no pueden ni enseñar como una reflexión, decir, guárdate, porque vendrán días en los cuales el Eterno juzgará, así como dijo Yahshua, te verás en el juicio y no sabrás qué hacer, ahí ya no habrá más que hacer. Y lo podemos decir, sí, Yahshua lo dijo, nosotros también lo podemos poner como ejemplo. Así es, si Yahshua HaMashiach lo puso como ejemplo, también nosotros lo podemos hacer. Pero hay ciertas religiones que no lo van a poder poner como ejemplo porque ellos no creen eso. Mas Yahshua HaMashiach lo puso como ejemplo y hoy lo leemos nosotros. ¿Amén? Entonces dice así, 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué dice? ¿Creía Yahshua HaMashiach en el paraíso? Sí, habló. Shaul habló del paraíso, sí. E inclusive fue llevado al paraíso. ¿Cómo? No lo sé. Entonces, ¿por qué él creía eso? Lo creía. ¿Ven? Fue llevado ¿qué? Al paraíso. Podemos ver que Shaul tuvo, cuando lo consideraban como un dios a él y a Bernabé,
Dice que lo apedrearon y quedó como muerto. ¿Ven? Tuvo peligro de muerte. No sabemos, porque él no dice más, pero lo que sí, él está diciendo algo que va conforme a la escritura. Si murió y resucitó, o al morir pudo ver cosas, o cuando desmayó vio visiones, bueno, algo sí concuerda con lo que está en la escritura. Es muy claro, que no le es permitido, dice. Dice aquí dice en el 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es cierto, por lo que está allá y el Eterno muestra, al regresar acá, no le es permitido. O sea que Shaul dijo, no puedo hablar de lo que yo vi, no me es permitido decir eso, no puedo decirlo. No se puede decir este hombre nada de lo que vio allá, solamente hay cosas que están allá que no se puede expresar. Quizás no lo puedo decir o quizás no sé cómo explicarlo, pero no hay cómo. Entonces, ahora entendemos que aun cuando Lázaro hubiera muerto y resucitado y hubiera visto algo, no es permitido. Y al morir y resucitar, y si vio algo, o Elohim borró el conocimiento y al resucitar solamente estaba durmiendo, o simplemente él no le es permitido. Porque Shaul dice, no le es permitido. Así es. No le es permitido a la persona como tal, y eso va de acuerdo conforme a lo que dice Colet y conforme a lo que dice Yahshua. Entonces, ellos creían en un paraíso. Shaul lo dice, y un paraíso que al mismo tiempo estás aquí y hay un paraíso, en una cuarta dimensión, en un lugar de muchos desconocen. Entonces, y que hay vida después de la muerte. Siempre han enseñado así los discípulos, siempre se ha enseñado así en la escritura. Muchos resucitaron y no se les permitió hablar de los Shamaín, donde estuvieron o donde vivieron, en qué lugar estuvieron. Les vuelvo a repetir, pudo haber sido borrada su memoria o simplemente no les es permitido o no pueden expresarlo. Cuando Yahshua Mashiach resucitó, dice que muchos resucitaron. Y claro, así como Lázaro, volvieron a morir. Entonces, Yahshua Mashiach es el único que nos puede expresar o nos puede enseñar de una manera correcta para que lo comprendamos cómo es el Shamaín, cómo es después de morir. Entonces, el hombre rico, cuando dice que el hombre rico que avisaran a sus familiares, dijo, no, no es permitido. Ya murió y los que están muertos, ya nada, y ya no pueden traerlo de allá para acá para avisar a los demás, nada más. Entonces, si Shaul vio cosas de las cuales él dice que no le es permitido al hombre expresar, decir, a veces te preguntas, dices, ¿dónde queda que muchas personas murieron, dicen, o que estaban en coma y vieron cosas increíbles y cosas muy impresionantes y que vienen y las dicen aquí? Miren, pasó esto, pasó el otro y allá yo vi esto. Mas Shaul dice, no le es permitido. Entonces puedo decir que los que dicen que murieron y fueron a un lugar X y luego resucitaron y vieron esto, puedo decir que más bien no fueron a un lugar como el paraíso, sino simplemente fue una visión o algo pasó, porque la escritura dice no es permitido al hombre, no es permitido al hombre, o un sueño o algo que ellos vivieron. Entonces hay cosas que no sabremos, no es permitido, pero de que hay, sí, porque Yahshua Mashiach lo explica de una manera para que comprendamos, amén. Ahora vamos a Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Lo estoy tratando de explicar conforme a lo que dicen los versos en el Tanaj. Dice así, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay otra enseñanza que dice que al morir se presentan malachim. Se presentan malachim. Aquí dice Yahshua. Y dice, y fue llevado por los malachim. Yahshua Mashiach dice que después de morir el alma, los malachim la llevan. ¿Cómo es eso? Eso es algo que hoy en muchas religiones eso sería una herejía. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Miren, cuando mueras, los malachim te van a llevar a la presencia del Eterno, te van a llevar a un lugar como lo hizo con Lázaro,
A ti te van a decir, eres un hereje, estás mal, deja de decir herejías. Entonces, mejor para que no digan eso, lean, sí, aquí fue un cuento que dijo Yahshua, como una parábola ahí, pero no es verdad. Así dicen. Impresionante lo que dice Yahshua Mashiach ahí. Es impresionante, ciertamente. Dice que los llevaron, ¿qué? Ángeles. Y podemos ver cuando Yahshua Mashiach resucitó y cuando estaba, dice que ángeles estaban en su tumba. Ángeles, Malajín. Malajín estaban allí. Entonces, si se presentan cuando una persona muere, ciertamente. Vamos a Yohanan, Juan 20, 12. Juan 20, 12. Y si los malajín se presentan y llevan el alma, pues entonces no es como muchos dicen que la persona muere y deja de existir. Es un sueño, se acabó y ya no hay nada. Mas Yahshua Mashiach dice otra cosa. Pero bueno, ahí en Juan 12, perdón, 20, 12. Y vio a dos malajín con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Mashiach había sido puesto. Entonces, ¿tiene que ver los malajín? Sí, mire, vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, 39. Mateo 13, 39. A ver, vamos a ver. 13, verso 39. Este tema es muy extenso y hay muchas cosas que podemos aprender, pero trataremos de dar lo básico para, para ser un poco más breves. Dice así, 13:39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los malajín. ¿Quiénes vienen? Los malajín. Los malajín vienen. Miren, vamos a seguir. Leímos el 39, ahora vamos a ver el 41. Dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus malajín y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Abba, y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de que los malajín, después de que una persona muere, tienen que ver, los llevan, dice. Amén. Aquí está escrito, inclusive para los justos y para los que no son justos, dice. Y enviará el Hijo del Hombre a sus malajín y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que si hoy Yahshua HaMashiach dijera esto a muchas religiones, sería una herejía. Esto está de mal, ¿cómo es posible? Y entonces los que leen esto y que son de varias religiones, lo explican de una manera como que eh, dicen, es que mire, dice aquí Yahshua esto. No, 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 no. Después de la muerte duermen. Pero aquí dice que habrá también tormento, ¿verdad? Dice así, tormento. Aquí, mire, dice tormento. Y ellos leen, duermen. Dice aquí, dice tormento. Vuelve a leer, duermen. Ven, ya es impresionante lo que a veces vemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. Vamos ahora a Apocalipsis 24. Apocalipsis 20, verso 4. Y vamos terminando. El Eterno permita que el próximo miércoles podamos continuar. 24. 20, verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Entonces, podemos mirar aquí que es claro, si hay vida después de la muerte. A ver, vamos a ver aquí también otra cita. A ver, vamos a ver. Déjenme ver aquí.
esta cita podemos decir que contradiga lo que dice Coelet o no. Vamos a ver. Apocalipsis 6:9, porque dice Coelet que los que mueren nada, no tienen parte, pero dice debajo del sol, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y vamos a ver si esta cita contradice eso o qué está pasando. ¿Por qué lo escribieron los discípulos de esta forma? Dice Apocalipsis 6:8. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, está hablando de una enseñanza de que en la tierra hay vida y que las almas que habían muerto, desde donde están clamando. Hasta que al mismo tiempo está hablando de una vida donde están las almas, mundo donde están las almas y la tierra. Y dice, espérense, van de morir otros de sus consiervos. Y dice que esas almas la amaban. Entonces, y es cierto, no sabían lo que estaba pasando en la tierra. En la visión que tuvo Yohanan, esas almas no sabían lo que estaba pasando en la tierra. No saben, porque no tienen parte aquí. Pero se les dijo que esperaran hasta que las, se completara el número de los consiervos. ¿Amén? Que habían de ser muertos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estos ejemplos están en el Tanaj? ¿Por qué están en Gilgalud, en Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué están esos ejemplos en Apocalipsis? Si hoy Yohanan hubiera dado esta, o en ese entonces hubiera dado esa enseñanza, o ese libro de Gilgalud, se lo hubiera dado a una religión que hoy no cree esto, dirían, ni lo vayas a escribir, es una herejía. ¿Cómo crees? Van a pensar la gente, va a pensar la gente que al morir hay un lugar donde están los muertos y son consolados. No, 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 ni la pongas. Borra eso y no lo pongas, es herejía. Lo van a pensar. Pero Yohanan lo puso, escribió, y aquí está. A menos que digan que Apocalipsis no sirve. Entonces dicen, es que eso es simbólico, y es que eso es así. Pero ya estamos viendo que desde atrás, Yahshua HaMashiach lo dijo, Shaul habló del paraíso, un lugar de consuelo, un lugar donde Elohim ciertamente consuela, y hay delicias, un paraíso y cosas de las cuales está escrita en el Tanaj. Entonces, para muchos puede ser herejía leer el Tanaj, y para muchos no les es permitido en su religión leer estos pasajes, porque nos puede turbar ciertamente. Ahora, por ejemplo, hay personas que antes de morir ven, tienen visiones. Yo conozco, o mejor dicho, conocí a un aj, Yahweh lo bendiga mucho, tenía cáncer. A mí me ayudó muchísimo. Bendigo ciertamente la memoria de esa persona, de este varón, de este aj. Y yo sé que está con Elohim, el Eterno lo bendiga grandemente, su memoria de él. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía cáncer, estaba yo muy mal. Un día estaba yo muy dolido, acongojado. Yo apenas empezaba yo orando Torah, pero estaba yo acostado, siempre con fiebre, y yo no entendía muchas cosas. Puedo decir que estaba yo hasta cierto punto desilusionado y decir, ¿qué está pasando? No he tenido cabello, nada. Y él llegó. Él tenía cáncer igual. Cuando llegó, empezó a hablarme de todos los sufrimientos que había pasado él, de cómo cuando él no conocía a Elohim, le metían una aguja o algo muy grande aquí en su médula. Era una prueba que le sacaban y era un dolor muy fuerte, muy fuerte. Y dice, no, es algo muy traumante. Dice. Pero cuando yo empecé a conocer Elohim, dice, apenas me sacaron una prueba, no, me decía, él hablaba conmigo. Un día volví a ir otra vez y sí, tenía yo miedo que me iban a hacer otra vez esa prueba dolorosa. Y me dijeron, encógete. Yo creo que como cuando te meten una aguja para ponerte anestesia, ¿verdad? Casi lo mismo. Entonces, encógete, porque le iban a meter una aguja, no sé, grande, no sé qué les meten para sacarle un poco de la médula. Entonces, y yo empecé a orar, dije, ayúdame, ayúdame, empecé a orar. Antes no oraba, empecé a orar y dije, a ver, que ya quería que se apuraran,
De repente escuché la voz de la enfermera. Ya se puede enderezar. ¿Qué ya no me van a hacer? Ya, ya lo hicimos. Ahí es donde entendí que Elohim es bueno y que no es lo mismo estar sin Elohim que estar con Elohim. Me empezó a hablar muchas cosas que la verdad yo terminé llorando. Se fue y yo me postré y le dije, perdóname, Abacados, perdóname. Mi vida nuevamente volvió a crecer, más me entregué al Eterno, dije, perdóname. Pero le agradecí al Eterno porque lo necesitaba. El Eterno tuvo compasión de mí. Yo me acuerdo de esos momentos y bendigo al Eterno porque tuvo compasión de mi alma y me fortaleció por medio de otros hermanos. Y cuando tú conozcas hermanos así, ve, fortalécelos, háblales, que hay esperanza. De verdad tuvo compasión el Eterno de mi vida. Pero un día, cuando él ya iba a fallecer, un día él iba a entrar nuevamente a quimioterapias y me dijo, no, yo creo que eso ya no es del Eterno. Y yo decía, pues a lo mejor Elohim quiere tratar con mi vida, pero eso ya no. Que me habla y que me dice, mira, voy a ir nuevamente, pero quiero decirte esto. Sí, mira, yo voy a morir, porque yo sé que es así. Ya, yo voy a irme con el Eterno, dice, ya. Es que sus familiares no eran creyentes. Estaba con su esposa, sus familiares y su esposa no eran creyentes. Yo quiero que se me haga una sepultura conforme marca la Torah. Quiero que hagan así y así. Me empezó a decir, mire, quiero que lo hagan de esta forma, así, por favor, no pongan veladoras, no pongan imágenes, no pongan esto. Y me empezó a dar varias instrucciones. Yo dije, mire, no piensen eso. Bueno, no, mire, por favor, escúcheme. Bueno, y se fue. Y cuando ya se fue al hospital, llegando allá, llegando allá, el otro día lo entubaron. Habló su esposa, que estaba muy grave, muy delicado. Empezamos a orar. Y después habló su esposa nuevamente, me dijo que había fallecido. Y cuando hablé con su esposa, me estremecí y me sentí contento. Su esposa me dijo esas palabras. Y me acuerdo, la verdad, y digo, el Eterno es bueno. Me dijo su esposa esas palabras. Me dijo, mire, yo la verdad no escuchaba yo a mi esposo, no creía en mi esposo, pero el día que él murió, se me quedó grabado mucho, dice, y impactó mi alma y se sentía muy impresionada ella, porque de repente su esposo empezó a cantar y volvió a ver a su esposa y le dijo, mujer, se despidió, mi esposo se despidió de mí y estaba llorando. Decía, mujer, ya me voy. ¿Qué dices? Ya me voy, ya viene por mí, ya me voy, ya me voy, ya viene por mí. Y dice, nada más veía yo cómo miraba hacia allá, me volteaba a ver, ya me voy, ya viene por mí. Y una sonrisa, empezó a hablar, empezó a cantar y de repente cerró los ojos y se fue. Entonces, sé que a lo mejor en algunos casos puede ser verdadero y no puede ser verdadero, pero yo no puedo creer algo que no viene en la Torah, en el Tanaj. Y yo sé que estas cosas sí suceden, porque está escrito en el Tanaj. Está escrito en el Tanaj, no es mentira. Cuando, cuando estaba a punto de morir Esteban, estaba siendo apedreado, ¿qué dice? Volteó su rostro hacia arriba y, dice, y vi el esplendor de Elohim. A Yahshua HaMashiach lo vio. Yahshua recibe mi espíritu. ¿No está escrito? Yahshua dice, recibe mi espíritu. Estoy viendo el esplendor de Elohim, dice, de Yahshua HaMashiach, a la diestra de Elohim, dice. Así les dijo a los demás. Y mientras lo apedreaban, él tuvo fortaleza para decir, no les tomas en cuenta ese pecado. Entonces, antes de morir, él tuvo una visión, sí, él vio todo, sí. ¿Se cumple la escritura? Sí. Entonces, ¿va conforme a la escritura? Sí. Dice en la escritura cuando Moshe le dijo a nuestro Elohim, Yahweh, muéstrame tu rostro. Y dijo él, nadie puede ver mi esplendor, mi gloria y seguir viviendo. No dice que no pueden ver su gloria, sino más bien dice que nadie puede ver su gloria y seguir viviendo. Entonces, cuando una persona muere, está escrito, puede ver la gloria de Elohim ciertamente conforme conforme a la capacidad o conforme el Eterno quiera, porque no puedo decir a qué grado, ¿verdad? Pero dice, nadie puede ver mi gloria y seguir viviendo. O sea que si ve mi gloria, morirá. Por eso todos decían, vi y sigo viviendo, o sea, y seguí viviendo. Fue librada mi alma. Entonces, pero aquí dice, nadie puede ver mi gloria y seguir viviendo. Amén. Entonces,
¿Viene en el Tanakh todo esto? Sí. Entonces Esteban se despidió, imagínense, se despidió prácticamente, dice, veo la gloria de Elohim. Entonces, nuestra vida termina para entrar a otra, a un lugar glorioso. Así está escrito y lo dice Yahshua Mashiach. Se cree que el alma, eso es lo que se cree. En nuestro pueblo se cree que el alma, al morir, todavía hay un periodo donde escucha. Ya está muerta, escucha. Eso cree, eso se cree. ¿Amén? Eso cree como tal nuestro pueblo. Nuestro pueblo sí cree en un paraíso. Sí cree que las almas se van al paraíso. Después de esto se van al paraíso y después, en la resurrección, nuevamente resucitan con un cuerpo transformado. Hasta se dice, el paraíso no es la gloria eterna, no, ahí y después a algo mucho más grande. Así se cree en nuestro pueblo, amados aquí. Y tú lo puedes buscar y lo puedes ver en la tradición sin ningún problema. Eso se cree, pero no va en contra inclusive de muchas cosas que la Torá y el Tanaj y Yahshua Mashiach y los discípulos dicen. Entonces, también se cree que el malvado no va al paraíso, no va al Edén. Y que solamente los que van al Edén, al paraíso, es porque es una recompensa para los justos. Y le vuelvo a repetir que después de eso, en la resurrección, se levantarán con cuerpos transformados. Entonces, eso lo dice la tradición, amados. Y puedo decir, bueno, es que Yahshua dijo tradición, dijo esto. Miren, amados, Yahshua HaMashiach dijo la verdad. Que hoy muchos no lo entiendan, que hoy muchos digan que estamos locos, que por qué creemos todo eso. Nuestro Mashiach lo dijo, los discípulos lo dijeron, ellos lo creían. Y si inclusive Yohanan en Apocalipsis describió todo esto, es porque lo creían, amados Elohim. Entonces seamos maduros para entender lo que está escrito en el Tanaj. Y dicen, es todo simbólico, todo es simbólico. Bueno, yo espero que cuando partamos de esa tierra, muchos no se arrepientan. O mejor dicho, muchos no se lamenten, es lo más correcto, no se lamenten. Entonces, es importante que entendamos. Entonces, Lázaro murió y resucitó. ¿Por qué no se dice nada? Porque está escrito que lo que está allá no se puede decir nada aquí de los que vivimos. Shaul mismo lo dijo. Nada. Coelet lo mismo. Y el Eterno sabe si les borra el pensamiento, si no les permite, o simplemente es una orden, como se lo digo a Shaul, no es permitido y no se puede escribir. ¿Ven? Es muy importante eso. Ahora, después vamos a ver, eso lo quise dar por las preguntas que hicieron, pero vamos a ver después cómo volvió a vivir y vamos a ver otros ejemplos de que tú y yo volvimos a vivir y qué nos toca hacer ahora. ¿Qué nos toca hacer ahora a ti y a mí? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar, amados Sajín. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hablar sin ningún problema. No les voy a decir algo que no está en la escritura, que tampoco no voy a caer en que te diga yo, miren, es que esto, yo, no, no, no. Lo que está en la escritura está en la escritura. Si tú quieres entenderla de una forma, de otra, como quieras, yo estoy leyendo tal cual Yahshua HaMashiach dio sus ejemplos, sus explicaciones, y no creo que él lo hizo para turbar a los demás o para, como muchos dicen, no, es que está mal. Yahshua HaMashiach lo dijo, así lo enseñó, así lo explicó, y nosotros no pecamos también en explicarlo como nuestro maestro lo hizo. Amén. Abacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, toda Gabá, tú eres nuestro Elohim, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro rey, tú eres el Todopoderoso, y a ti adoramos y a ti exaltamos, Abacadosh. Toda Gabá te damos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Abacadosh. Ayúdanos para que nuestra vida día con día se consagre más para ti, estemos más apartados para ti. Sabemos que las cosas vienen muy fuertes a este mundo, mas tenemos esperanza de que no moriremos, sino que viviremos. Tenemos esperanza de que nuestra vida no se termine aquí, porque la muerte es estar separado de ti, Yahweh. Y nosotros, aún dejando esta vida, no estaremos separados de ti. Tú eres la vida, estaremos contigo, por lo tanto, siempre estaremos vivos, que tú eres vida. En el nombre de Yahshua Mashiach, todo Abba te damos, Abacadosh, y te adoramos y te exaltamos, porque prontamente estaremos, como tú lo dijiste, en Jerusalén, Abba, la nueva
Jerusalén. Aleluya.